Hay preguntas que nacen de la curiosidad y hay preguntas que nacen de las lágrimas. ¿Por qué existe el sufrimiento? Pertenece a estas últimas. Quizá te la hiciste al perder a un ser querido, al recibir un diagnóstico inesperado, al ver sufrir a un hijo, al experimentar el rechazo, la soledad o el fracaso. O quizás simplemente al mirar el mundo y preguntarte por qué existe tanto dolor. Es una pregunta que ha acompañado al ser humano desde el comienzo de la historia. Filósofos, científicos y pensadores han intentado responderla. Pero cuando el sufrimiento deja de ser una idea y se convierte en nuestra propia historia, las respuestas fáciles ya no alcanzan. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos una verdad capaz de sostener el corazón. Antes de continuar, conviene hacer una aclaración. En este episodio no pretendemos explicar completamente un misterio tan profundo como el sufrimiento. Ninguna reflexión puede borrar el dolor de quien acaba de perder a un ser amado o atraviesa una prueba muy dura. Pero sí queremos buscar una respuesta allí donde los cristianos la hemos buscado durante 2000 años, en Jesucristo, en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la Iglesia Católica. Te invito a acompañarnos hasta el final, porque descubriremos una verdad que transformó la vida de innumerables santos y mártires. Cómo algo que parece no tener sentido puede convertirse en las manos de Dios en un camino de esperanza. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque Dios es capaz de sacar un bien incluso de aquello que jamás habría debido existir. Quizá la pregunta más profunda no sea solamente ¿por qué existe el sufrimiento?, sino esta otra: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia buscando una respuesta al sufrimiento, descubrimos algo que muchas veces se olvida. Dios no creó un mundo con sufrimiento. La primera página de la Escritura describe una creación salida de las manos de Dios como una obra buena. Al terminar la creación leemos: vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. No había muerte, no había enfermedad, no había violencia, no había lágrimas. El sufrimiento no forma parte del proyecto original de Dios para el hombre. Entonces, ¿de dónde viene? La Biblia responde que el sufrimiento entra en la historia cuando el hombre rompe su comunión con Dios mediante el pecado. Después de la desobediencia de Adán y Eva, aparecen por primera vez el dolor, el trabajo fatigoso, la división entre las personas y finalmente la muerte. El Señor dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. La Escritura no presenta el sufrimiento como una creación de Dios, lo presenta como una consecuencia de un mundo herido por el pecado. Sin embargo, aquí surge una pregunta todavía más difícil. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina inmediatamente el sufrimiento? La respuesta comienza a aparecer en la historia de un hombre llamado Job. Job era un hombre justo y sin embargo perdió sus bienes, a sus hijos y su salud. En medio de su dolor pronunció unas palabras que siguen conmoviendo después de miles de años. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y poco después dijo:
Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job nunca recibe una explicación completa de su sufrimiento. En cambio, recibe algo más grande, la presencia de Dios. Al final del libro reconoce: yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Qué enseñanza tan profunda. Muchas veces buscamos respuestas. Dios comienza ofreciéndose a sí mismo. Esta es una verdad que conviene guardar en el corazón mientras seguimos avanzando, porque al final del episodio veremos cómo esta experiencia de Job prepara el camino para comprender la cruz de Cristo. Los salmos también conocen el sufrimiento. No lo esconden, lo convierten en oración. El salmista clama: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y en otro lugar dice: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Observemos algo importante. Dios no promete que nunca atravesaremos el valle. Promete caminar con nosotros dentro del valle. Siglos después, el profeta Isaías anuncia al Mesías con unas palabras sorprendentes. No lo presenta como un rey rodeado de comodidades, lo presenta así: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Y continúa: Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Antes incluso del nacimiento de Jesús, Dios ya había revelado que el Salvador no vencería el dolor desde lejos, entraría en él. Y cuando llegamos al Evangelio, eso es exactamente lo que sucede. Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro. El evangelista escribe simplemente: Jesús lloró. Es el versículo más breve del Evangelio y quizá uno de los más conmovedores. Dios conoce las lágrimas humanas, las ha derramado. Cuando contempla a las multitudes, no permanece indiferente. San Mateo dice: al ver a la multitud, se compadeció de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. La palabra compadecerse significa literalmente sufrir con. Ese es el corazón de Cristo. No observa nuestro dolor desde la distancia, lo hace suyo y finalmente llega a la cruz. Allí encontramos la respuesta más profunda de toda la Escritura. Mientras Jesús agoniza, pronuncia las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos han visto en este grito una expresión de desesperación, pero Jesús está rezando un salmo que comienza con ese clamor y termina proclamando la victoria y la confianza de Dios. Incluso en la hora más oscura, permanece unido al Padre. La cruz nos revela algo que ninguna filosofía habría podido imaginar. Dios no responde al sufrimiento enviando una explicación. Responde entrando Él mismo en el sufrimiento. San Pablo comprenderá esta verdad y escribirá: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No porque la cruz de Cristo sea insuficiente, sino porque Cristo nos permite unir nuestros sufrimientos a los suyos
para que participen de su obra redentora. Y aquí encontramos una de las respuestas más sorprendentes de toda la fe cristiana. El sufrimiento por sí mismo sigue siendo un mal. La enfermedad sigue siendo un mal. La injusticia sigue siendo un mal. La muerte sigue siendo un enemigo. Pero desde la cruz de Cristo, el sufrimiento ya no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a la resurrección. Por eso, San Pablo puede proclamar con esperanza: los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. Y el último libro de la Biblia nos muestra el destino definitivo de quienes permanecen en Cristo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. La Biblia comienza con un mundo sin sufrimiento y termina con un mundo donde el sufrimiento ya no existirá. Entre esos dos momentos se levanta una cruz, no como el triunfo del dolor, sino como el lugar donde Dios transformó el mayor mal de la historia en el mayor acto de amor. Y quizá esa sea la primera gran respuesta de la Sagrada Escritura. El sufrimiento existe porque vivimos en un mundo herido por el pecado, pero Dios no nos ha dejado solos en ese mundo. En Jesucristo ha entrado en nuestro dolor para abrir, a través de la cruz, un camino hacia la vida que ninguna lágrima podrá destruir. Después de escuchar la palabra de Dios, la Iglesia no pretende eliminar el misterio del sufrimiento con explicaciones sencillas. Al contrario, reconoce que el dolor sigue siendo una de las grandes preguntas más profundas del corazón humano. Pero también anuncia que hay una certeza que nace del Evangelio. Desde la cruz de Cristo, ningún sufrimiento vivido en unión con Él es inútil. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un nuevo sentido al sufrimiento. Desde entonces, éste puede configurarnos con Él y unirnos a su pasión redentora. Qué importante es comprender estas palabras. El Catecismo no dice que el sufrimiento sea un bien en sí mismo. Dice que Cristo le dio un sentido nuevo. La cruz no hace que el dolor deje de doler. Hace posible que el amor de Dios transforme ese dolor en un camino de comunión con Él. San Juan Pablo II dedicó toda una carta apostólica a este tema: sufrimiento redentor, una de las reflexiones más profundas del magisterio sobre el sufrimiento. Allí escribió: en la cruz de Cristo no solo se ha realizado la redención mediante el sufrimiento, sino que también el sufrimiento humano ha quedado redimido. Y añade una idea que cambia por completo nuestra mirada. Todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. No significa que Cristo necesite completar su sacrificio, significa que nos concede la gracia de unir nuestras cruces a la suya, para que incluso el dolor pueda convertirse en una ofrenda de amor. Esta verdad fue vivida de manera admirable por Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida como Edith Stein. Escribió: no es el sufrimiento en sí mismo lo que salva, sino el sufrimiento unido al amor de Cristo. Con estas palabras nos recuerda que el sufrimiento aislado puede llevar a la desesperación,
pero cuando se une a Cristo puede convertirse en un camino de santificación. También San Ignacio de Antioquía, camino al martirio en el siglo II, escribía a los cristianos de Roma: ahora comienzo a ser discípulo. No buscaba el sufrimiento por sí mismo, lo que deseaba era permanecer fiel a Cristo hasta el final. Su fuerza no provenía del dolor, provenía del amor. Muchos siglos después, Santa Gemma Galgani, que conoció profundamente la enfermedad y el sufrimiento físico, escribía: si Jesús está conmigo, ¿qué puedo temer? Qué sencilla y qué profunda es esta afirmación. No pregunta si el sufrimiento desaparecerá, pregunta quién permanece a su lado. Y esa presencia cambia toda la perspectiva. Uno de los testimonios más luminosos es el de San Maximiliano Kolbe. Estando en un campo de concentración nazi, se ofreció voluntariamente para morir en lugar de otro prisionero, un padre de familia. A los ojos del mundo fue una derrota. A los ojos del Evangelio fue una victoria del amor, porque demostró que incluso en medio del mayor sufrimiento, el amor puede seguir siendo libre. Como dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El sufrimiento no destruyó su humanidad, reveló hasta dónde puede llegar un corazón unido a Cristo. También San Carlos, que vivió largos años de soledad y aparente fracaso misionero, dejó una oración que ha consolado a innumerables personas. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. No es una resignación amarga, es un abandono lleno de confianza. La certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando no comprendemos sus caminos. Y quizá nadie expresó mejor esta confianza que Santa Teresa de Calcuta. Rodeada cada día por el sufrimiento de los más pobres, repetía: el sufrimiento por sí mismo no es nada, pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un regalo maravilloso, es la prueba del amor. Estas palabras solo pueden entenderse a la luz de la cruz. La Madre Teresa nunca glorificó la miseria, la combatió toda su vida. Curó enfermos, recogió moribundos, alimentó hambrientos, pero sabía que cuando el sufrimiento no podía evitarse, Cristo podía llenarlo de un sentido que el mundo no conoce. Después de recorrer la enseñanza de la Iglesia y el testimonio de los santos, descubrimos una verdad que atraviesa toda la tradición cristiana. Ninguno de ellos amó el sufrimiento por el sufrimiento. Ninguno buscó el dolor como un fin. Todos amaron a Cristo. Y fue ese amor el que les permitió atravesar incluso las pruebas más oscuras sin perder la esperanza. Porque la respuesta de la Iglesia nunca ha sido el sufrimiento no importa, ni tampoco Dios disfruta viendo sufrir al hombre. La respuesta siempre ha sido otra. Dios odia el mal mucho más que nosotros, tanto que decidió cargar él mismo con sus consecuencias para que ningún sufrimiento vivido en unión con Cristo quedara estéril. Y desde entonces la cruz dejó de ser solamente un instrumento de muerte. Se convirtió en el lugar donde el amor de Dios demuestra que es más fuerte que el dolor, más fuerte que el pecado y finalmente más fuerte que la misma muerte. Quizá el sufrimiento siga siendo uno de los mayores misterios de esta vida, y quizá haya preguntas que solo encontrarán respuesta cuando estemos cara a cara con Dios.
Pero después de escuchar la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, una cosa ya no podemos decir. No podemos decir que Dios haya permanecido indiferente a nuestro dolor, porque Él mismo entró en nuestra historia, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestra cruz, sufrió nuestras heridas y murió nuestra muerte. La respuesta de Dios al sufrimiento no fue una explicación, fue una persona, Jesucristo. Y desde la mañana de la resurrección sabemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Y esa palabra es vida. Quizá hoy estés viviendo una prueba que nadie conoce, una enfermedad, un duelo, una traición, una soledad que pesa sobre el corazón. No permitas que el sufrimiento te convenza de que Dios te ha abandonado. Si alguna vez dudas de cuánto te ama, no mires primero tus circunstancias. Mira la cruz. Allí descubrirás que existe un Dios que prefirió sufrir contigo antes que perderte para siempre. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida y no encontremos respuestas, no permitas que perdamos la fe en tu amor. Danos la gracia de mirar siempre tu cruz y recordar que nunca caminamos solos. Enséñanos a unir nuestras heridas a las tuyas, con la esperanza de que un día toda lágrima será enjugada y todo dolor será vencido por tu resurrección. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra vida. Amén. Y si alguna vez el sufrimiento te ha hecho preguntarte dónde encontrar paz, hay otra pregunta que nace casi naturalmente del corazón. Te esperamos en el siguiente capítulo, donde también lo revisaremos a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque Cristo tiene una respuesta para todas nuestras preguntas. Él vino a permanecer con nosotros, hasta conducirnos a la alegría que nadie podrá quitarnos.